después de años de casada, descubrí que mi esposo estaba desempleado y que había gastado todo el dinero que habíamos ahorrado. Cuando lo confronté, apenas podía creer lo que descubrí. Yo, Mariana, siempre viví creyendo que la base de nuestra relación se sustentaba en la confianza mutua, en la transparencia y en una verdadera asociación, donde los sueños se trazaban con los pies en la tierra y la seguridad se vislumbraba en la planificación financiera compartida. Durante muchos años, creé una reconfortante ilusión de estabilidad, fundamentada en un presupuesto meticulosamente elaborado y en planes futuros que siempre parecían prometer prosperidad, hasta que, en una tarde que a simple vista se presentaba, como cualquiera de las demás, decidí revisar nuestras finanzas y organizar los recibos que cuidadosamente guardaba. Al hacerlo, me topé con anomalías y pequeños desvíos que, en un primer momento, podrían haber sido ignorados. Sin embargo, al sumar cada irregularidad, emergió una discrepancia alarmante, revelando que el presupuesto que construimos juntos estaba seriamente comprometido. Al principio, el shock y la incredulidad invadieron mi ser. Mi corazón latía aceleradamente mientras trataba de encontrar explicaciones lógicas para lo que se presentaba como un agujero en nuestras economías. Mis recuerdos se vieron inmediatamente invadidos por dudas y desconfianzas. ¿Cómo podía el hombre con quien compartí sueños y logros haber ocultado algo tan grave? En un torbellino de angustia y rabia contenida, las memorias de momentos pasados, cenas en las que se forzaban sonrisas, miradas esquivas y aquellas conversaciones breves en las que, de pasada, él mencionaba problemas en el trabajo, siempre marchándose con la excusa de que pronto se resolverían, adquirían un nuevo significado. La sensación de traición se consolidaba con cada cifra verificada, con cada página de extracto que hojeaba, y el silencio que se instalaba en mi interior era la manifiesta expresión de una decepción devastadora. Reuniendo todo el valor, decidí confrontarlo. En el fresco ambiente de la sala de estar, con los documentos organizados y el corazón apretado, miré a Alejandro, el hombre que creía conocer por completo. La conversación, que comenzó con la delicadeza que yo consideraba esencial en momentos de crisis, se transformó rápidamente en un torbellino de acusaciones y lágrimas. En el calor de ese enfrentamiento, Alejandro, con el rostro marcado por el miedo y la vergüenza, reveló lo que tanto temía. Además de haber perdido el empleo, optó, por orgullo y por miedo a admitir su vulnerabilidad, por ocultar la noticia y recurrir a nuestros ahorros para mantener apariencias y saldar deudas acumuladas. Su explicación, impregnada de un tono resignado y de intentos de justificación, no logró disipar la abrumadora sensación de traición, ni aliviar la angustia de percibir que el hombre con quien compartí tantos sueños se transformara ante mis ojos. ¿Y de verdad pensaste que yo no descubriría nada?, pregunté, con una risa contenida que ocultaba el dolor desgarrador en mi pecho. Qué maravilloso plan financiero elaboraste, Alejandro. Gastar todo lo que ahorramos durante años y avisarme cuando ya no quedara nada. Estrategia brillante. Él bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Iba a contarte, Mariana. Solo estaba esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado?, repliqué sintiendo el amargor en la boca. ¿Quizás cuando viviéramos debajo de un puente? ¿O cuando el banco viniera a quitarnos la casa? Ese sí que sería el momento perfecto, ¿no? Durante los días siguientes a ese enfrentamiento, me vi arrastrada por una espiral de dolorosa introspección. Pasé largas horas revisando cada documento y cada transacción registrada, intentando comprender si, además del revés financiero, existía una dinámica de comunicación y poder que hubiera permitido que secretos tan profundos se instauraran en nuestro día a día. Recordaba con amargura momentos de mi infancia, cuando aprendí, de manera imperfecta, el valor de la honestidad y el esfuerzo, y sentía una inquietante conexión con los silencios y omisiones que ahora llenaban mi propio hogar. Recordé a mi madre, siempre controlando cada centavo, mientras mi padre gastaba sin medida, dejándola en la constante angustia de no saber si lograríamos llegar a fin de mes. Me juré a mí misma, aun siendo adolescente, que jamás reproduciría ese patrón. Y allí estaba yo, reviviendo la misma película, como si las décadas de determinación por construir algo diferente hubiesen sido en vano. Aquellas cenas,
que antes estaban llenas de charlas triviales y gestos de cariño, se habían convertido en auténticos campos minados, donde cada palabra no dicha cargaba el peso de años de negligencia y de la incapacidad de enfrentar abiertamente las dificultades. El silencio en la mesa se había vuelto ensordecedor. Alejandro apenas podía sostener mi mirada, mientras yo mantenía una expresión imperturbable, calculando mentalmente cada peso que aún nos quedaba y las deudas que tendríamos que enfrentar. ¿Comiste bien?, pregunté una noche, rompiendo el silencio con una falsa cordialidad. Disfruta cada bocado. Al fin y al cabo, este platillo costó aproximadamente el 5% de lo que nos queda en ahorros. Una verdadera ganga para nuestra situación, ¿no crees? Alejandro se atragantó con el agua que bebía. Continué, sin piedad. Si seguimos a este ritmo, tendremos exactamente 20 cenas antes de tener que vender los cubiertos. Quizás deberíamos empezar a comer con las manos ya, para irnos acostumbrando. A partir de ese momento, sentí que el proceso de transformación tenía que comenzar, no solo para reparar el presupuesto dilapidado, sino para rescatar el sentido de identidad que me había sido arrebatado. Comprendí que el verdadero cambio no dependía únicamente de exponer las fallas de Alejandro, sino de reevaluar el papel que nuestras inseguridades y el miedo a admitir debilidades habían jugado en la creación de un ambiente donde los secretos se arraigaban. En las semanas siguientes, volví a rememorar episodios de mi infancia que quizá explicaran por qué me había vuelto tan dependiente de esa falsa seguridad. Recordé a mi padre, hombre de pocas palabras, que rara vez expresaba emociones, pero siempre aseguraba que no nos faltara nada. Como hija única, crecí creyendo que el amor se manifestaba a través de la provisión material y que cuestionar las finanzas familiares era romper un código implícito de confianza entre los miembros de la familia. Mi madre, quien administraba los recursos que mi padre traía a casa, jamás se atrevía a indagar de dónde provenía el dinero o cómo se conseguía. Esa dinámica que viví durante mis años formativos sin duda moldeó mi predisposición a confiar ciegamente en Alejandro. «Eres idéntica a tu madre», me dijo Alejandro en una ocasión, en tono de elogio, mientras preparaba una cena económica durante nuestro primer año de casados. En ese entonces, recibí ese comentario como un cumplido. Ahora, resuena en mi mente como un presagio que no supe interpretar. Una tarde, mientras Alejandro estaba en la calle supuestamente buscando trabajo, me senté con una taza de té y un cuaderno en blanco. Fríamente, empecé a listar todos nuestros bienes, cuentas, deudas y posibles fuentes de ingreso. Fue como un despertar a la cruda realidad, pero también un atisbo de mi propia fortaleza. En ese instante, decidí que ya no sería la esposa pasiva que confiaba ciegamente en el esposo proveedor. Sería la mujer que, ante la crisis, tomaría las riendas de la situación. La lista era desoladora. Nuestro departamento, aún financiado por 15 años más, representaba una deuda considerable. El automóvil, comprado a crédito 2 años antes, aún exigía pagos mensuales significativos. Las tarjetas de crédito que Alejandro manejaba estaban próximas al límite. Los ahorros, que representaban años de sacrificios y planes pospuestos, prácticamente habían desaparecido. Pero también había activos, mis habilidades en administración y finanzas, desarrolladas durante años al gestionar nuestro hogar, podían ser valoradas en el mercado. El departamento, a pesar de las deudas, había apreciado su valor. Algunos pequeños inversiones permanecían intactos, probablemente porque Alejandro no había tenido acceso a ellos. En ciertos momentos, lo que parecía ser solo un revés de mercado se transformaba en un símbolo de todas las conversaciones postergadas, de todas las señales ignoradas y de aquellos encuentros en los que nuestras cenas románticas fueron sustituidas por silenciosos registros de mis anotaciones nocturnas. La herida de la traición aún sangraba, pero con cada día que pasaba, la sangre cedía lugar a la fría y calculada determinación de quien no permitirá ser engañada nuevamente. Fueron los martes y jueves, días que antes reservaba para celebrar nuestra unión con cenas especiales, cuando comencé a registrar, en un diario personal y secreto, todo el proceso de ese devastador descubrimiento y el doloroso camino en busca de mi propio valor. Cada línea escrita era un compromiso conmigo misma de no permitir que la traición y el descuido corroyeran lo que era. Hoy, Alejandro llegó animado diciendo que tenía 2 entrevistas de trabajo programadas. Escribí en una página:
Quería que celebrara con él, como si la mera posibilidad de conseguir empleo borrara meses de mentiras. Serví una copa de vino y respondí que me alegraba por él, mientras internamente calculaba cuánto tiempo nos tomaría recuperar lo perdido, si es que alguna vez lo haríamos. Al mismo tiempo, parecía que cada página escrita reafirmaba la importancia de mirar hacia adentro y de reconstruir, de forma consciente, mi propia identidad, lejos de los patrones ilusorios de seguridad que nuestra relación había promovido. En una de aquellas muchas noches de insomnio, decidí retomar viejos sueños que había abandonado en nombre de nuestra asociación. La licenciatura en Administración, que había dejado en el último año para que pudiéramos comprar la casa, la misma que ahora estaba amenazada, podía ser concluida. El mejor puesto de trabajo que rechacé para no perjudicar la carrera de Alejandro, tal vez aún pudiera ser una posibilidad. Al día siguiente, hice una llamada que cambiaría el rumbo de mi historia. Mónica, mi antigua jefa, se sorprendió al recibir mi contacto después de tanto tiempo. Le conté una versión resumida y objetiva de mi situación, sin dramatismos ni ruegos de piedad. La seguridad en mi voz la impresionó tanto que me ofreció una entrevista para un puesto que se abriría el mes siguiente. Al colgar el teléfono, sentí una extraña mezcla de miedo y exaltación. Era el primer paso concreto hacia mi independencia. Tengo una entrevista de trabajo la próxima semana, anuncié a Alejandro durante el desayuno, con la misma naturalidad con la que comentaría sobre el clima. Su rostro mostró sorpresa, y por un instante, algo que identifiqué como alivio. Eso es genial, Mariana. ¿Dónde? En Comercial Riviera. ¿La recuerdas? Esa en la que trabajé antes de casarnos, y tú insistías en que tu sueldo era suficiente para los dos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. En el instante en que enfrenté la verdad, comprendí que superar la crisis no se trataba únicamente de recuperar lo perdido en el aspecto financiero, sino de reencontrar la fuerza interna que siempre habitaría en mí. Entendí que la vulnerabilidad, frecuentemente oculta y temida, debía ser encarada como parte esencial de la condición humana, un paso fundamental para reconstruir relaciones y, sobre todo, para rescatar mi autonomía personal. La entrevista fue un éxito. Mónica no solo me ofreció el puesto, sino que propuso un salario superior al que esperaba. De regreso a casa, me detuve en una cafetería y me permití celebrar en soledad ese logro. Pedí un café expreso y un pedazo de pastel que normalmente consideraría un lujo innecesario. Mientras saboreaba cada bocado, calculaba mentalmente cuánto tiempo tomaría estabilizar nuestras finanzas con mi nuevo sueldo. La respuesta no era alentadora, pero por primera vez en semanas, sentí que había luz al final del túnel, una luz que yo misma estaba encendiendo. Alejandro recibió la noticia de mi nuevo empleo con un entusiasmo que no podía ocultar del todo el golpe a su orgullo. «Esto es temporal», dijo, tratando de convencerse más a sí mismo que a mí. «Tan pronto como consiga algo mejor, podrás volver a dedicarte únicamente al hogar». Sonreí, sin mostrar mis dientes. «No, Alejandro, no es temporal, y no volveré a dedicarme al hogar como tú dices. He comprendido que entregarme por completo a nuestro hogar fue un error que no pienso repetir. El descubrimiento de la traición, por mucho que fuera devastador, encendió en mí una llama de determinación que transformó el dolor en una oportunidad para un cambio profundo y un crecimiento personal. En las semanas que siguieron, organicé un nuevo presupuesto familiar en el que cada gasto era registrado y discutido. Alejandro, al principio reacio, se dio cuenta de que no tenía otra opción que participar en este nuevo sistema. Sus ojos se agrandaron cuando le mostré, con cifras exactas, cuánto tiempo nos tomaría recuperar lo que él había derrochado. 7 años, dije pausadamente, observando su reacción. Si mantenemos esta disciplina financiera y nada inesperado sucede, en 7 años estaremos de regreso al punto en el que estábamos antes de que decidieras jugar al escondite con nuestros ahorros. 7 años es mucho tiempo, murmuró. 7 años es exactamente el tiempo que nos tomó construir lo que tú destruiste en meses, respondí, cerrando la hoja de cálculo con un clic definitivo. Considera esto una lección sobre el valor del tiempo y de la honestidad. Con mi nuevo trabajo, establecí una rutina rigurosa. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el café, organizaba la casa y me dirigía a la oficina. Al principio, el cansancio era casi insoportable, pero había una satisfacción, silenciosa al ver mi cuenta bancaria crecer,
en pequeños pero constantes incrementos. Alejandro, después de 3 meses de búsqueda, finalmente consiguió un empleo, no tan bueno como el anterior, pero suficiente para contribuir de manera significativa a nuestra recuperación financiera. Una mañana de domingo, mientras tomábamos café en el balcón, un hábito que habíamos mantenido desde el inicio del matrimonio, Alejandro intentó una muestra de intimidad. Su mano buscó la mía sobre la mesa, y sus ojos suplicaban un perdón que yo aún no estaba dispuesta a conceder. ¿Crees que algún día superaremos esto?, preguntó, con un tono esperanzado. Reflexioné unos instantes antes de responder. No sé si superar es la palabra adecuada, Alejandro. Jamás olvidaré lo sucedido, pero estoy aprendiendo a convivir con esta nueva realidad, con esta nueva versión de nosotros. ¿Y esa nueva versión tiene espacio para los dos? Miré hacia él, horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse, y sentí una serenidad que contrastaba con el torbellino emocional de los últimos meses. Eso dependerá más de ti que de mí. Ya no soy la mujer que conociste, que confiaba ciegamente y aceptaba ser mantenida en la ignorancia por protección. Si quieres seguir a mi lado, tendrás que aceptar a esta nueva Mariana, más fuerte, más exigente y mucho menos dispuesta a tolerar mentiras. Alejandro asintió, con una expresión que mezclaba respeto y aprensión. Comprendí que él, finalmente, empezaba a entender la profundidad de la transformación que había experimentado. No se trataba solo de recuperar finanzas o de un nuevo empleo. Era acerca de una mujer que despertó a su propio valor y que jamás volvería a dormirse en los laureles. Ahora, con los papeles y los extractos reexaminados, percibo que aquella tarde fatídica no marcó el fin de nuestra historia, sino el inicio de un proceso transformador, en el que aprendí que la verdadera seguridad no reside en la ilusión de estabilidad, sino en la capacidad de enfrentar las realidades, por duras que sean. 6 meses después del descubrimiento, celebré mi primera promoción. El equipo, que al inicio me había recibido con escepticismo, ahora me veía como una pieza fundamental. Mi experiencia en la administración del hogar se reveló irónicamente como un valioso recurso en la gestión de proyectos. Mientras organizaba una discreta celebración con colegas después de la jornada laboral, recibí un mensaje de Alejandro. Felicidades por la promoción. Te lo mereces. La sencillez de esas palabras contrastaba con la complejidad de los sentimientos que evocaban en mí. Esa noche, llegué a casa más tarde de lo habitual. Alejandro me esperaba con la cena servida. No era un gran banquete, sino algo simple y cuidadosamente preparado. Noté que la mesa estaba dispuesta con atención a cada detalle. Servilletas dobladas, copas impecables, incluso una pequeña flor en un jarrón improvisado. No tenías por qué hacer esto, comenté, dejando mi bolso sobre el sofá. Yo quise hacerlo, respondió él. Estoy orgulloso de ti, Mariana, y avergonzado de mí mismo. Me senté a la mesa, más por educación que por el deseo de compartir ese momento, y mientras comíamos en un silencio salpicado de comentarios triviales sobre el día, comprendí que aún teníamos un largo camino por recorrer. La herida no había cicatrizado por completo. Quizá nunca lo hiciera, pero el sangrado había cesado. ¿Cómo va tu nuevo proyecto en la empresa?, preguntó Alejandro genuinamente interesado. Desafiante, respondí, permitiéndome entrar en algunos detalles técnicos que antes habría considerado tediosos para él. Al final de la comida, cuando él sirvió una pequeña copa de Mirensis vino para cada uno, le pregunté lo que realmente quería saber. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué no confiaste en mí desde el principio? Él sostuvo la copa firmemente, como buscando apoyo en ese objeto. Miedo, admitió finalmente. Miedo a fracasar como hombre, como proveedor. Miedo a ver decepción en tus ojos. Y ese miedo me llevó a cometer el peor error de mi vida. Asentí, sin ofrecer el consuelo que él evidentemente buscaba. El error no fue perder el empleo, Alejandro. El error fue romper la confianza que construimos durante años. Esa es la verdadera pérdida que enfrentamos. En los meses que siguieron, establecimos una nueva dinámica. Las decisiones financieras se tomaban en conjunto, con total transparencia. Creé un sistema de control en el que cada centavo era registrado y discutido semanalmente. Alejandro, que al principio se mostró incómodo con ese nivel de escrutinio, poco a poco empezó a valorar la claridad que eso brindaba.
No había más suposiciones ni expectativas tácitas. Todo estaba expuesto, para bien o para mal. En una de esas reuniones financieras, cuando habíamos cumplido 1 año desde el descubrimiento que sacudió nuestro matrimonio, Alejandro me sorprendió con una propuesta. He estado pensando en retomar mis estudios. Hay un curso técnico que podría mejorar mis oportunidades en el mercado. Revisé nuestro presupuesto de inmediato. Es viable, siempre y cuando ajustemos algunos gastos en el área de entretenimiento. ¿Cuánto cuesta exactamente? Él me entregó un folleto con toda la información, inclusive un plan de pagos detallado que había elaborado. En ese momento reconocí un genuino esfuerzo de adaptación a nuestra nueva realidad. Incluyámoslo en el presupuesto del próximo mes, respondí, sintiendo un atisbo de orgullo por su iniciativa. Una mañana de sábado, mientras organizaba documentos en la pequeña oficina que había montado en casa, encontré una caja antigua con fotografías de nuestros inicios como pareja. Me detuve frente a una imagen en particular. Nuestro primer departamento, minúsculo y sencillo, donde todo lo que teníamos cabía en pocos muebles multifuncionales. Recordé lo felices que éramos con tan poco, de cómo los planes que hacíamos parecían posibles a pesar de los obstáculos. Esa tarde, llamé a Alejandro para dar un paseo. Sin rumbo fijo, caminamos lado a lado por las calles del barrio, observando casas, jardines y niños jugando. En un momento, sin previo aviso, tomé su mano. Él me miró sorprendido, pero no dijo nada. Solo apretó mi mano con una gentileza casi reverente. He estado pensando, dije rompiendo el silencio. Quizás es hora de considerar vender la casa. Alejandro se detuvo bruscamente. ¿Vender la casa? Pero todo nuestro esfuerzo. La casa se ha convertido en un símbolo de lo que perdimos, Alejandro. Cada rincón me recuerda promesas rotas y expectativas frustradas. Quizás un nuevo comienzo requiera un nuevo espacio, algo que podamos construir juntos desde cero, con las lecciones que aprendimos. Él reflexionó unos instantes antes de responder. Sí, eso es lo que quieres. Podemos empezar a buscar opciones. No se trata de lo que yo quiera, corregí. Es sobre lo que necesitamos para reconstruir no solo nuestras finanzas, sino también nuestra confianza. Un espacio sin recuerdos dolorosos, donde cada logro sea verdaderamente compartido. En los meses siguientes, nos dedicamos a preparar la casa para la venta. Con cada objeto empacado, con cada recuerdo revivido, sentía que no solo organizábamos bienes materiales, sino que también hacíamos un inventario emocional de nuestra relación. Algunas cosas valían la pena conservar, otras debían descartarse para poder seguir adelante. La casa se vendió por un valor aceptable, no tan alto como hubiéramos deseado, pero suficiente para saldar las deudas restantes y dar entrada a un departamento más pequeño, ubicado más cerca de mi trabajo. La mudanza fue extenuante, pero había algo liberador en empezar de nuevo con menos posesiones y con mayor claridad sobre lo que realmente importaba. En la primera noche en nuestro nuevo hogar, nos sentamos en el suelo de la sala vacía, compartiendo una pizza sencilla y una botella de vino barato. Alejandro levantó su improvisada copa en un brindis silencioso, y yo correspondí al gesto. No fueron necesarias palabras grandilocuentes ni promesas excesivas. Existía una comprensión mutua acerca del camino recorrido y lo que aún nos esperaba. Hoy, yo, Mariana, abrazo esta nueva etapa, en la que cada desafío es una lección, y en la que rescatar mi identidad se ha convertido en el cimiento para reconstruir una vida basada en la autenticidad y en el coraje de ser verdaderamente yo. El peso de la traición aún se hace notar en momentos inesperados. Un extracto bancario, una conversación sobre el futuro, un comentario casual acerca de la seguridad financiera, pero ya no permito que ese peso me defina. Alejandro continúa, a mi lado, ya no como el proveedor en quien deposité una fe ciega, sino como un compañero que comete errores, aprende de ellos y se esfuerza por reconstruir lo que se rompió. Yo tampoco soy la misma mujer de antes. El dolor me transformó, me fortaleció y me enseñó a valorar mi independencia por encima de cualquier relación. Conservo mi diario, aquel que empecé en los martes y jueves de desesperación, pero cuyas páginas ahora narran una historia distinta. Ya no son registros de angustia, sino reflexiones de una mujer que encontró, en la adversidad, su verdadera esencia. Con cada entrada,
Celebro pequeñas victorias. Un proyecto exitoso en el trabajo, una conversación sincera con Alejandro, una decisión financiera acertada. Nunca imaginé que la peor crisis de nuestro matrimonio se convertiría en el punto de inflexión de mi vida. Escribí recientemente. Parte de mí aún guarda resentimiento por lo sucedido, pero no puedo negar que, sin ese dolor, quizás jamás habría despertado a mi propia fortaleza. En nuestro nuevo departamento, creé una pequeña oficina solo para mí, un espacio sagrado donde planifico mi carrera, organizo nuestras finanzas y de vez en cuando me permito soñar con posibilidades que antes parecían inalcanzables. Alejandro respeta ese territorio, sin entrar sin invitación, comprendiendo el significado de esas 4 paredes para mi recién descubierta autonomía. En el aniversario de 2 años desde el descubrimiento, recibí mi segunda promoción. Esta vez la celebración fue distinta. Permití que Alejandro organizara una cena especial. Acepté su regalo, un discreto collar, comprado con los ahorros que él había logrado juntar durante meses. Y lo más importante, pude agradecer sinceramente por su apoyo. ¿Seguirías conmigo si yo no hubiera cambiado?, me preguntó durante la cena, tocando una cuestión que llevaba tiempo entre nosotros. Reflexioné profundamente antes de responder. Probablemente no, pero lo más importante, Alejandro, es que no sería la mujer que soy hoy si tú no me hubieras obligado a enfrentar aquella crisis. Así que, de algún modo, te debo parte de lo que me he convertido. Él asintió, comprendiendo la complejidad de ese agradecimiento. No se trataba de un perdón incondicional, ni de olvidar el pasado, sino de reconocer de manera madura que las experiencias dolorosas, cuando se procesan conscientemente, pueden transformarse en fuentes inesperadas de crecimiento. Hoy, 3 años después de aquella fatídica tarde en la que descubrí la traición financiera, puedo decir que no solo sobreviví, sino que renací. Nuestros ahorros comienzan lentamente a reconstruirse. Nuestras carreras evolucionan a ritmos diferentes pero constantes, y nuestra relación ha encontrado un nuevo equilibrio. No perfecto, no exento de ocasionales desconfianzas, pero honesto en su imperfección. Nunca más seré la mujer que conociste, le dije a Alejandro recientemente cuando comentó sobre cómo había cambiado. La Mariana de antes murió el día en que descubrí tus mentiras. La mujer que tienes delante ahora es más fuerte, más vigilante y mucho menos dispuesta a sacrificar su identidad por cualquier relación. Amo esta nueva versión de ti, respondió simplemente. Incluso cuando me asusta un poco. Sonreí, sin prometer que sería más fácil o cómodo. La verdad es que no lo sería. La confianza, una vez rota, jamás se restaura por completo. Se transforma en algo distinto, más cauteloso, más consciente de su propia fragilidad. Pero también hay belleza en esa nueva forma de confianza, construida no sobre expectativas románticas, sino sobre la cruda realidad de quienes somos cuando caen las máscaras. Esta es mi historia hasta ahora, no un cuento de hadas con un final garantizado, sino la crónica real de una mujer que encontró, en el epicentro de su mayor decepción, la semilla de su verdadera liberación. La traición financiera de Alejandro no solo destruyó nuestras finanzas, demolió la ilusión de seguridad que albergaba y, en el proceso, abrió paso a algo mucho más valioso, el despertar de la mujer que siempre estuve destinada a ser, pero que yacía adormecida bajo capas de dependencia emocional y económica. Si tú, que me escuchas ahora, estás pasando por algo similar, debes saber que el dolor eventualmente disminuye, pero las lecciones permanecen. Permítete sentir rabia, tristeza, desilusión. Son parte necesaria del proceso, pero no te estanques en esos sentimientos. Úsalos como combustible para tu transformación. La verdadera venganza contra quien nos hiere no reside en causar un dolor equivalente, sino en crecer más allá de lo que éramos, en convertirnos en una versión de nosotros mismos que jamás habría existido sin aquella herida. Yo, Mariana, soy prueba viva de que las crisis, incluso las más devastadoras, encierran el potencial de liberación, y esa, quizá, sea la ironía más profunda de toda mi historia.